Listo, hermanos. Vamos un momento antes de iniciar. Acompáñenme en oración. Padre bueno, queremos darte las gracias, Señor, por este día que tú nos has permitido experimentar nuevamente tu misericordia, Señor, que se ha renovado el día de hoy y estamos gozando de ella, Señor. Hoy, primer día de la semana, Señor, juntándonos como pueblo tuyo, en comunidad, como iglesia, para elevar alabanzas a ti, Señor, para participar de esta santa institución, Señor, que nos lleva a recordar tu obra perfecta en la cruz. Señor, también queremos pedirte que dirijas este tiempo, Señor, obrando en los corazones de cada uno de mis hermanos, comenzando con el mío, que están aquí presentes, que están conectados desde su casa, Señor. Queremos ser transformados por tu palabra, queremos con un corazón dispuestos a escuchar tu voz y no ser indiferentes. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Como ya comentó nuestro hermano Carlitos, vamos a comenzar una nueva serie. Ya terminamos acerca de la serie de las misiones. Y ahora vamos a comenzar una serie del profeta Ageo. Si tienen su Biblia, pueden abrir en Ageo. En Ageo son casi de los últimos libros del Antiguo Testamento. Mientras que lo van ubicando, comentarles que hay una característica y una capacidad del ser humano que nos ha acompañado en toda la historia de la humanidad. Y es más, desde el año pasado, desde que comenzó la pandemia, ha sido probado, que es la capacidad de adaptarnos. ¿Sí? O sea, el ser humano tiene una gran capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias, situaciones, ambientes y cualquier situación. Bueno, es algo muy bueno, ¿no? ¿Cuántas personas mayores que no están tan familiarizados con el tema de la tecnología y luego han tenido que ir a casa a trabajar remoto a la fuerza, ¿verdad? A la fuerza, pero ya he tenido que familiarizarse un poquito más con las presentaciones y allí seguir trabajando. Los niños con mucha más rapidez han adaptado, ¿verdad? Al tema esta era tecnológica. Primero, varios han comenzado su nido o primer año de primaria, su segundo año de primaria, su experiencia escolar ha sido todo remoto. Entonces, este año esa capacidad de adaptarnos que nos ha acompañado a través de toda nuestra historia ha sido probada. Ahora, también nos adaptamos en la vida cotidiana. Cuando uno entra a un matrimonio, a convivir en ese matrimonio, ¿tiene que aprender a adaptarse o no? Ahí somos más probados, creo, ¿eh? Estoy sobreviviendo, 5 años ya. Sigo adaptándome todavía. Entonces, seguimos adaptándonos. Ahora, esta gran capacidad de adaptarnos, comentarles, también puede ser se puede convertir en algo negativo. ¿En qué sentido? Puede ser que nos adaptemos tanto a algo, aunque parezca contradictorio, ya no queremos seguir adaptándonos. Y justamente, como ejemplo, recuerdo que en una empresa que he estado, una empresa hoy en día que no tenga tecnología implementada es una empresa que va a desaparecer, ¿no? Entonces, y cuando las empresas hacen cambios, los trabajadores de distintas formas lo pueden tomar. Un joven con la mente más rápida, en el sentido de más familiarizado con la tecnología, normal, le cuesta algunas cositas. Pero personas mayores, ¿les costará más o no? Ahora, dentro de personas mayores también hay personas que también igual le gustan los cambios y nomás se adaptan. Tanto así tenía nosotros que había un trabajador que no.
tanto se había adaptado y acostumbrado a esa tecnología antigua que no quería cambiar. Se había acostumbrado a eso. Entonces, lo que yo les quiero invitar aquí a pensar es que esta gran capacidad de la humanidad y de nosotros de adaptarnos también nos puede jugar una mala pasada si no identificamos cómo nosotros o en qué situaciones nos están impidiendo y nos está llevando simplemente a estar en un statu quo, en una comodidad que no me sigue permitiendo adaptarnos. Y más o menos quiero que tengan esa idea en su mente, ¿sí? Y vamos a iniciar con Ageo, capítulo 1, los primeros 7 versículos. 7 versículos. Voy a dar lectura a Ageo, capítulo 1, del 1 al 7. Dice lo siguiente. El primer día del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como a saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. El Señor bendiga su palabra esta mañana. Y para comprender esta situación, ¿qué estaba pasando aquí? Recordemos que el pueblo de Dios, el pueblo judío en este caso, había pasado por el pueblo judío ha desarrollado grandemente esa capacidad de adaptarse. ¿Saben por qué? Porque este pueblo varias veces había estado bajo un gobierno distinto, había sido conquistado. ¿Sí? Primero estaba con los egipcios, salieron libres por medio de Moisés. Luego en el desierto, la capacidad de adaptarse en el desierto. Muchos años sin reyes, después comenzó con reyes, mejor dicho con jueces, reyes, y han tenido que adaptarse a cada situación, en cada lugar donde iban. Hubo un momento donde fueron conquistados. Parte del pueblo de Dios, Israel, la parte del norte, fueron conquistados por los asirios. ¿Eso amerita adaptarse o no? Que una parte pequeña en el sur, que es el pueblo judío, fueron conquistados por Babilonia. ¿Eso amerita adaptarse o no? Claro. Este pueblo que había sido conquistado por Babilonia, ¿qué había pasado? Babilonia, el gran imperio, comandado por Nabucodonosor, había otros imperios, donde entra a tallar el gran Darío, Ciro, del imperio persa. ¿Y qué pasó allí? Conquistaron a Babilonia. Ahora, los judíos ya no respondían a Babilonia, ahora respondían a los persas. ¿Eso meritaba adaptarse o no? También. Pero este nuevo imperio en persa permitieron, ¿sabes qué? Ustedes pueden ir a su tierra, a Jerusalén, a volver a sus tierras, y si quieren, vuelvan a construir su templo. El templo, tanto que anhelaban los judíos, alrededor del templo giraba su culto a Dios.
su vida. Ellos no podían imaginarse su vida sin el templo. Ahora le permiten volver y reconstruir. Después de muchos años. Estaban en Babilonia. Oye, regresen a su pueblo. ¿Ustedes creen que todos regresaron? Una pregunta. Por ejemplo, imaginemos uno de los éxodos recientes que hemos vivido nosotros, son nuestro país hermano, Venezuela, ¿verdad? Que han venido cientos, miles, aquí. Imaginemos que Venezuela vuelva a una situación, o mejore su situación, y digan, pueden volver. ¿Ustedes dirían que todos volverían? No, ¿verdad? ¿Por qué? Justo hace una semana vi que Reniega ha dicho que creo que como 100,000, este año, desde que va la pandemia, más de 100,000 matrimonios, creo, mixtos, entre venezolanos y peruanos, de ambos sexos, ¿no? ¿Ellos se irían? No, capaz no. Otros que capaz ya están bien aquí establecidos tampoco. Algo así sucedía con el pueblo judío. Ya estaban en Babilonia, varios fueron de niños, ya se habían establecido. Ir a pueblo judío, Jerusalén, hace años ya la tierra no está trabajada. No, mejor no. Acá estoy bien. Pero también hubo un grupo que sí fueron. Y este grupo, con mucho entusiasmo, dije, no, vamos a ir allá, vamos a recuperar nuestras tierras, sobre todo personas que tenían tierras en el pueblo judío. ¿Y qué pasó? Y vamos a reconstruir el templo. ¿Y qué pasó allí? Comenzaron con mucha alegría y comenzaron a reconstruir el templo. Pero cuando comenzaron, no, siempre está normalmente obstáculos, oposición. Los pueblos vecinos, era una tierra ya desolada, vinieron, y como los vieron una amenaza, hubo obstáculos. En esos obstáculos que hubo, ellos detenieron la obra, mientras que superaban esos obstáculos. ¿Y qué pasaba? Pasó un año y seguían ya, en stand-by. Pasó 2 años, todavía, 3, 4, 5 años, stand-by. 10 años, stand-by. 15 años. Y aquí la pregunta es, esto comenzó por la oposición externa, ellos no controlaban eso. Pero ya llevó 15 años, la pregunta es, ¿esa oposición externa aún se mantenía? ¿O ya se convirtió en otra cosa? Y es allí donde entra a tallar Ageo. Ageo, capaz, ha sido uno de los que ha ido al pueblo judío, a Jerusalén, ha sido uno de los que capaz ha ayudado a reconstruir, pero ya pasaron 1, 2, hasta 15, un poquito más, y no construían. Y es allí donde entra Ageo y nos da su diagnóstico. Y justamente vamos a ver que el diagnóstico de Ageo es que esos factores externos, que en un inicio no controlaron ellos, se habían convertido en factores internos. Algo que se había apoderado de su corazón de ellos y que les impedía y les volvieron indiferente. La apatía de querer construir. Imagínense, algo que era parte de su vida, giraba su culto a Dios en el templo, pero fue destruido. Unos años ha ido en Babilonia, sin templo. Capaz en los primeros meses extrañaban su templo, ¿no? Y después ya como que hicieron su vida normal, sin el templo.
Luego vuelven y nuevamente con esa ilusión, no, vamos a volver a hacer el templo. Pero hubo oposición, ¿ok? ¿Se entiende? Llegó esa oposición, después pasó 1 año, 2 años. Como ya arrastraban varios años de esa costumbre que se habían adaptado sin templo, bueno, hay que dejarlo así. Y ya se había convertido en un problema mayor. Y es por eso que San Ageo va a llamar a la reflexión. Llama a la reflexión al pueblo, para que este diagnóstico que estaba haciendo Ageo, puedan ellos ser conscientes. ¿Y cuál es el diagnóstico? Oye, con tanta ilusión que comenzaron a poder volver a restablecer ese culto a Dios, allí dice, la casa de Dios, que se han vuelto indiferentes, tanto así que ahora ellos comienzan, bueno, ya el templo no puedo hacer, pero ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi casa. Hace años que no habían construido, su que estaba empolvada, seguro, el techo se había caído. Entonces, vamos a hacer mi casa. Y comenzaron a construir sus casas. Y poco a poco eso se ha convertido y se centraba solamente en su vida de cada uno de ellos. Es por eso que cuando el pueblo dice, ¿sabes qué? Este pueblo alega, mira lo que dice Dios, este pueblo alega que no es el momento apropiado para reconstruir la casa del Señor. Y aquí yo quiero que reflexionemos en lo siguiente. Aquí no es tanto un reportaje. Lo que está diciendo aquí, lo que está escrito aquí no es un reportaje, no es que le han entrevistado al pueblo y le han dicho, no, no es el tiempo, no es el tiempo. Este es un diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que por más que no lo diga al pueblo, este es el diagnóstico. Lo que sus hechos están mostrando. Lo que hay en su mente. Para el pueblo no era el momento de construirla. No, más adelante capaz. Más adelante. Pero, y ahí es donde va el diagnóstico de Dios, a través del profeta Ageo. Ah, no es el tiempo que construyan mi casa. Allá, pero sí es el momento para que ustedes puedan vivir en sus casas lujosas. Eso sí. Mientras que mi casa, el templo, destruido. Y el llamado del Señor que es, reflexionen. Reflexionen. Aquí la prioridad se había puesto de cabeza. Justo este diagnóstico de Ageo me hizo reflexionar y pensar en nosotros, en nuestra actualidad. Oye, ¿cómo factores externos al tiempo pueden convertirse en factores internos? ¿Cómo nosotros, y me ponía a examinar, cómo nosotros muchas veces, con muchos deseos de servir a Dios, hacer cosas para Dios, al comienzo capaz puede haber trabas y queremos luchar, pero luego las trabas persisten, cosas así, y ya eso, más que esos factores externos, se convierten en factores internos. ¿Y cómo puede suceder eso? Algo que estamos viviendo ahorita nosotros, la pandemia. Domingo tras domingo veníamos, el local se llenaba, 2018, 19, 2020, enero, con muchas expectativas, habíamos hecho todo un plan para la iglesia, se compartió por WhatsApp, enero, febrero, todo plan. Justamente en ese 2020, si recuerdan, se celebraba las bodas de oro de la iglesia, ¿no? ¡Wow! Ya con mucha expectativa, hacer cosas para el Señor, y contábamos con mucho entusiasmo. Marzo 15.
2020, en la noche, Martín Vizcarra, mensaje presidencial, entramos en cuarentena. Factor externo nos impidió, ¿verdad? Nos impidieron seguir con, ok, buscábamos superar, gracias a la tecnología mantenimos el contacto, el comunicarnos. Pasaron los meses, primero de 15 en 15, ¿no? Cuarentena, 15 días. Otros 15 días. Después un mes, 2 meses, ya preocupaba. Llegamos ya, pasamos los meses, el año, y poco a poco había un poco de luz allí, ya 20%, ya 25%, ya estos protocolos. Y dentro del liderazgo, evaluando también y considerando a los miembros de nuestra iglesia por su seguridad, se decidió que fines de agosto íbamos a retomar las reuniones presenciales, ¿o no? Y ya estamos a casi 2 meses y medio más o menos de reunirnos presencialmente. Y aquí, más que una sentencia o emisión de un juicio, es el mismo llamado de Dios. Pregunta. A los hermanos que están aquí, a los hermanos que nos ven remotamente, lo que me impide venir, dar culto a Dios juntos, aquello que nos impedía inicialmente, en marzo de 2020, un factor externo, algo que no podíamos controlar, pero ahora sigue siendo una razón externa o se ha convertido en un factor interno que me impide venir ahora. Y como digo, más que emitir un juicio de valor, es un llamado a la reflexión. A lo que estamos aquí y a lo que nos ven a través de Zoom. Ellos, el pueblo ya se estaba acostumbrado, ya estaban cómodos. Yo me imagino, si tenemos templo, acá vamos a especular un poquito, si tenemos templo, sin templo, ya este corderito que era para el sacrificio, no, ya que lo comemos aquí en familia mejor, ¿no? Ya nos evitamos ese trayecto de ir al templo, ya bueno. ¿No? O sea, todo lo que ya había comodidad. Ya había una indiferencia. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros estábamos cómodos? Y aquí no pretendo serme el que no lo he hecho. ¿Cuántas veces hemos estado conectados con las cámaras apagadas, capaz haciendo otras cosas? Ni escuchando. Y ya nos ha gustado esa comodidad. Como digo, nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos, ya sea para costumbres buenas, hábitos buenos, como para hábitos malos. Nos adaptamos y debemos reflexionar que esa capacidad de adaptarnos no nos juegue en contra. No nos juegue en contra. Ahora, yo conozco hermanos que yo sé por motivos justificables que no pueden venir. He conversado con algunos de ellos y esta pandemia no solamente es un tema de salud, sino un tema económico, ¿no? Afectado. Hay hermanos que son el único sostén de su familia, no pueden darse el lujo de desperdiciar un trabajo, están full de lunes a sábado, tiene personas mayores en su casa y con temas de enfermedad, y los domingos es la única forma de atenderlos. Yo sé que hay personas y hay casos que son así. Y así como este diagnóstico del profeta Ageo era capaz para la mayoría, y yo sé que había excepciones, pero aquí el llamado es a la reflexión, que cada uno de nosotros reflexionemos. ¿Por qué no estoy viniendo? ¿Sigue siendo el factor externo? ¿O ya un poco la comodidad,
indiferencia, apatía, me está envolviendo. Y nuevamente el llamado es a la reflexión. Dos veces en estos 7 versículos, Dios llama a la reflexión. En todo el capítulo, en todo el libro de Ageo, que son 2 capítulos nomás, es una serie bastante corta, son 2 capítulos, llama 5 veces a la reflexión, a que mediten, a que mediten. Ahora, Miguel, unos pueden decir y objetar que, o sea, nuestra vida, nuestro servicio a Dios debe girar alrededor del templo. En este caso, que a la iglesia. Pero la iglesia es distinto, ya no se trata de un edificio, ¿no? De 4 paredes. Sí, y es verdad. No debe girar alrededor del templo. Y justamente, para no limitarnos y decir, capaz están reflexionando lo que están en su casa, ¿es verdad? Y capaz lo que están aquí, yo sí estoy viniendo, ¿no? Un paso adelante de lo que no están viniendo. Y no, porque la vida cristiana no gira alrededor de un templo. Y aquí, algo que realmente les hizo que explote la cabeza en los tiempos de Jesús, es eso, ese cambio de paradigma que tenían. ¿Qué pasaba? En los tiempos de Jesús, cuando vino, ¿qué había pasado? Su vida, porque ya este templo para los tiempos de Jesús ya estaba construido. El templo, que ahorita iban a comenzar a reconstruir, voy a hacer un spoiler. El pueblo va a responder y van a construir el templo. Sí, ese es el spoiler, pero pues no falten a la siguiente, ahí van a contarles. Pero el spoiler es que van a construir el templo, pero para el tiempo de Jesús ya va a estar construido el templo. Ya, ¿y qué pasaba? Los que vivían allí, los religiosos, hay varios grupos, ¿alguien escuchó fariseos, saduceos ahí? El pueblo ahí giraba alrededor del templo. Su vida, su ritual, su vida religiosa, también a través de la sinagoga es donde enseñaban la Torá, y giraba alrededor de eso. Ya, entonces, pucha, si yo vengo todos los domingos, los jueves, mi vida gira alrededor de acá, qué bacán. Tanto así giraba alrededor del templo que habían apartado al prójimo. ¿De qué manera? Y acá tengo mi ofrenda. Mi mamá necesita. No, pero es para Dios. Vamos por la calle. Mi prójimo necesita ayuda. No, pero es Shabbat. Mi día de reposo, no puedo hacer nada. Primero sirvo a Dios. Habían desconectado el adorar, el servir a Dios del prójimo, del hermano. Jesús, ¿cómo actuó? Jesús cambió ese paradigma, esa equivocación que había en ese tiempo. Y Jesús puso al ser humano dentro del servicio y adoración a Dios. No se puede desconectar el servir al otro de dar culto a Dios. No se puede desconectar. Y es por eso que el valor que Jesús dio a las personas, sobre todo a los más vulnerables, sobre todo a los que se sentían oprimidos, ¿que quiénes eran? Justo ya ayer hablamos un poco en la reunión de jóvenes. ¿Quiénes eran? Las mujeres y los niños. Mujeres y niños. Justo le comentaba ayer en la reunión de los jóvenes, ¿por qué creen que se celebran el Día de la Mujer? Ayer los chicos ven, los hombres decían, a veces nos tomamos bacán, porque no, la mujer se celebra un día y el resto, los 365 días del hombre, ¿no? Pero, ¿por qué se celebra el Día de la Mujer? Porque es un reconocimiento a la dignidad de la mujer, que antes de esa fecha
Y no quiero decir que actualmente en ciertos lugares aún no está reconocido, pero antes de esa fecha, lo que predominaba era, ¿qué cosa? Que no se reconocía la dignidad. Como sabemos, antes había voto de la mujer, antes la mujer votaba, antes la mujer tenía acceso a la educación. No. Los niños, no me acuerdo cómo se lee el Día del Niño, pero hay celebración del Día del Niño, ¿verdad? Y acá ninguno, ya acá estamos todos mayores. No, entonces, había Día del Niño. ¿Por qué? Así nosotros nos imaginamos, qué bonito, es bonito, sí, pero lo que esa fecha del Día del Niño muestra una realidad triste antes de esa fecha. Porque había explotación de niños. No se reconocía la dignidad de los niños. En el tiempo de Jesús también era así. Y Jesús, con su mensaje, con su vida, hizo ver la dignidad que hay en el otro, no importando qué, su sexo, no importando su creencia, la dignidad que hay en el otro, y que nosotros en nuestro servicio y adoración a Dios tenemos que amar al prójimo. Y aquí podemos reflexionar, nosotros limitamos nuestro servicio a Dios solamente a nuestra asistencia a la iglesia. Capaz pensamos que estamos sirviendo más a Dios porque venimos aquí. Cuidado por eso. Yo vengo los jueves y los domingos. Eso no dice nada por sí solo. Así que, hermanos, este llamado, nuevamente, y comenzamos y arrancamos con el profeta Ageo con un llamado a la reflexión. Un llamado a la reflexión. Y es el mismo llamado, se extiende hacia nosotros, a que reflexionemos. Dios nos invita a reflexionar, a meditar cómo estamos conduciéndonos, cómo estamos viviendo, cómo están mis prioridades. Una vez escuché, la vida cristiana se trata de prioridades. Y las prioridades se demuestran a través de decisiones. La vida constantemente estamos decidiendo. Y decidimos en base a prioridades. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo están nuestras prioridades? También debemos pensar actualmente, ¿cómo estamos reduciendo el servicio a Dios y la adoración a Dios? ¿Solamente la asistencia? ¿O realmente estoy preocupado por mi prójimo? Mi prójimo. ¿Saben? Ahora, y más que emitir una sentencia o un juicio, entonces los hermanos que no están viniendo, están mal, los estoy llamando, porque capaz fueron afectados por la pandemia, por un tema de salud, por un tema económico. Sé de casos que algunos no vienen por tema de pasaje, tema económico. ¿Cómo estamos contribuyendo eso nosotros? ¿Se dan cuenta? Si simplemente giramos alrededor de nosotros, es como decir, si tenemos, a veces una frase, no, ay, que salió salvo mi pellejo, ¿no? Si tenemos esa filosofía no debe haber, como los cristianos. Yo salvo mi pellejo nomás. Yo me aseguro yo mismo, ya yo vengo. No. ¿Cómo está el otro? ¿Cómo está el otro? Y quiero terminar con la misma reflexión, así como Dios, a través del profeta Ageo, llamó a la reflexión a su pueblo, y esto se extiende a nosotros, Jesús también llamó a la reflexión a su iglesia, y lo hace a nosotros también hoy en día. Termino con lo siguiente, Apocalipsis 2:5. Apocalipsis 2:5. Esto lo decía la iglesia de Éfeso, se aplica para nosotros. Recuerda de dónde has caído.
Evalúa cómo has estado capaz, para ser más específico, cómo has estado antes de la pandemia, cómo estás ahorita. Reflexiona. ¿Has caído? ¿Deseas volver allá? Capaz estás metido en tantas, bueno, no sé si ustedes, pero yo en pandemia he sentido que he estado con más actividades que antes. Yo he sentido que me saturaba más, hacía más cosas. La pregunta es, hacer más cosas, ¿te llenaban? ¿Nos llenaban? Y es por eso que Dios también les dice, oye, ustedes cosechan, están sembrando, trabajando, pero recogen poco. Ustedes están comiendo, pero no se sacian. Beben, pero no se satisfacen. Están trabajando, pero como saco roto. ¿Qué quiere decir? No hay plenitud en su vida. No están logrando lo que realmente tienen que lograr. Por más que llenemos actividades en nuestras vidas, extra iglesia o en la iglesia, al fin y al cabo, actividades. Si simplemente reducimos a las actividades de nuestra vida, pero realmente nuestro corazón está alejado de Dios, del verdadero culto a Dios, que en ese culto a Dios, mi prójimo está ahí, mi prójimo. No va a haber satisfacción en nuestra vida, no va a haber plenitud en nuestra vida, no vamos a seguir experimentando la vida eterna que Dios nos dijo, que Jesús nos prometió. Y es por eso, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, cambia y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. En Apocalipsis 3:20, en este caso a la iglesia de la Odisea, dice, y es el llamado, es un llamado a la reflexión y un llamado a responder. El llamado de Dios a la reflexión no simplemente es para que nos quedemos inertes y reflexionemos, sino es un llamado que nos lleva a la acción. Y Jesús hace lo mismo, diciendo, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Es un llamado que debemos responder a Jesús, a Dios. Y finalmente, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. No sé cuántos realmente con un corazón dispuesto han oído el mensaje de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos reflexionando? ¿Cuántos de nosotros estamos corrigiendo? Si realmente esta capacidad de nosotros de adaptarnos me ha llevado y he adaptado un hábito incorrecto, una actitud incorrecta, es tiempo de retomar, de adaptarnos, de cambiar, de arrepentirnos y realmente interesarnos por Dios, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Padre, queremos darte gracias, Señor, por el mensaje de hoy, porque creemos que tu palabra es útil. Así como es útil para consolarnos en tiempos difíciles, para confortarnos, también es útil para redarguirnos, para confrontarnos, para enseñarnos y corregirnos. Padre Santo, queremos rendir nuestra vida y nuestro corazón a ti, Señor, y no queremos hacer oídos sordos. Realmente queremos oír lo que tu Espíritu quiere decirnos a nosotros. Queremos abrir la puerta para que nuestro Señor Jesucristo entre. No queremos reducir nuestro servicio, nuestro culto a ti, oh Dios, a un lugar físico, a un lugar, una construcción de 4 paredes, sino queremos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesús. Quien derrochó amor sobre todo a los más necesitados.
Y queremos nosotros también bendecir a otros con amor, velando por sus necesidades, unirnos como iglesia y alabarte también a ti juntos. No permitas que esos factores externos se hayan convertido en factores internos. Y si es así, Señor, perdónanos. Perdónanos. Y ayúdanos a cambiar, a retomar, a no ser indiferentes, a no ser apáticos a ti, a tus negocios, al servicio a nuestros hermanos. Gracias te damos, Señor, porque tenemos esperanza, Señor. Tú nos das este llamado a la reflexión, no es una sentencia, es un llamado porque tú esperas que nosotros vayamos a ti, que volvamos en sí. Así como el hijo pródigo también volvió en sí y volvió a tus brazos. Este llamado a la reflexión es para renovar nuestra relación contigo, Padre, a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por esta gran oportunidad, gracias por este privilegio y gracias por mis hermanos aquí, Señor, y ruego que tu Espíritu Santo obre en sus vidas, en sus corazones y que su fruto se pueda ver cada vez más y más. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.